Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Valida Tribunal Electoral la elección de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial tras considerar que no se presentaron suficientes pruebas sobre el uso de acordeones y su influencia en el resultado de la elección. Rinde Norma Lucía Piña su último informe de labores como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con ello pone fin a una etapa de 30 años del máximo Tribunal de Justicia de México. Destaca la presidenta Claudia Sheinbaum que autoridades de Estados Unidos clasificarán al exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna, al mismo nivel de los fundadores del cártel de Sinaloa como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. En el mundo autoriza la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, la construcción de más kilómetros de muro en Texas para evitar cruces de personas migrantes. Y en la cultura inicia la 7ª Feria Internacional del Libro de las y los Universitarios. Tendrá 370 actividades culturales, académicas y va a permanecer abierta hasta el 31 de agosto. Seguimos en agosto, pero el Halloween ya se vive en Disneylandia. No se puede perder la espeluznante diversión con atracciones temáticas, entretenimiento, restaurantes y mucho más. Y es que lo que usted observa y también escucha es un recorrido completo de 1 hora por Cars Land. Esto durante el Halloween del 22 de agosto hasta el 31 de octubre de este año. Poco a poco este parque se transforma en un paraíso festivo y espeluznante mientras cobran vida decoraciones de autos en este desfile, atracciones temáticas y la mágica atmósfera de Halloween en Disneyland. Calabazas, luces atractivas, cada rincón está repleto de diversión de Halloween con un poco de anticipación o bien visitarlo cuantas veces se pueda. Con estas imágenes les damos la bienvenida un poco adelantados, pero ahí tiene lo que está ocurriendo allá en Disney. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Miércoles 27 de agosto, bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, aquí, lo más relevante en nuestra pantalla. Buenos días, Magdalena Alejo, Jimena Raya, Lía Vadillo, son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Buenos días en radio 95.7 de FM, los acompañamos a donde ustedes vayan. Y por supuesto, también les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ahí las tiene en la pantalla, TikTok, Instagram, estamos en X, en Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube, a donde también les invitamos a que se suscriban. El código QR que aparece es para que lo escaneen, les lleva directamente a nuestra página con más información y claro, sus comentarios y también sus opiniones las pueden hacer con el hashtag 11 Noticias. Y nos vamos directo con los detalles, así como lo hizo con la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte. Ahora ya la Sala Superior del Tribunal Electoral validó la elección de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial al considerar que no se presentaron pruebas suficientes de que el uso de listas o los llamados acordeones hayan influido en el resultado final de la elección. A partir de un proyecto del magistrado Felipe de la Mata, se consideraron infundados los argumentos para anular la elección del Tribunal de Disciplina Judicial. La magistrada presidenta del Tribunal Superior, Mónica Soto, afirmó que no se demostró que se haya realizado una distribución masiva de estos acordeones o que se destinara financiamiento para distribuirlos. No hay una sola prueba que haga constatar que los acordeones que están en el expediente hayan sido utilizados o hayan, pues de alguna manera, influido en la votación. ¿Qué aseguraba el proyecto? Miren, que no es viable atribuir responsabilidad precisamente en la elaboración y distribución de los acordeones a terceros, pero sí es posible asumir que los hizo la ciudadanía, lo cual estaba permitido. El magistrado Reyes Rodríguez cuestionó a su vez los argumentos del bloque mayoritario del tribunal y así fue.
Considero alarmante el estándar probatorio que se exige para tener como probada una irregularidad sucedida en el marco de una elección. Lo que este proyecto le exige a las partes es la producción de evidencia, que en la doctrina se conoce como pruebas imposibles o diabólicas. Y por 3 votos contra 2 también se aprobó en esta sesión no dar vista al INE para que investigue la realización y distribución de acordeones. Y bueno, mire, este martes la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, rindió su último informe de labores. De esta forma, dijo adiós al frente del máximo tribunal del país a solo 5 días de que inicie una nueva ahí en la Suprema Corte. Mi compañero Gilberto Molina nos cuenta. Emoción contenida para el final de 30 años de historia. Norma Piña se dio unas palmaditas en el pecho y se despidió ahora sí como presidenta de la Suprema Corte de Justicia con la presentación de su informe de labores. En 1 hora resumió 2 años y medio de gestión. Se dijo perseguida y calumniada. Durante los últimos 2 años y medio, la Judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes, bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. Termina una era de 30 años de ministras y ministros propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado al margen de los votantes. Para algunos, una corte distante a la realidad, sometida al poder económico e incapaz de renunciar a sus privilegios. Norma Piña habló de una narrativa en contra de su gestión y apenas dio pequeños visos de los casos de presunta corrupción durante su presidencia. 411 expedientes, de los cuales en 223 se confirmó responsabilidad administrativa y un número simbólico de sanciones. Impunes en los procedimientos de responsabilidad administrativas resueltos por el Pleno o por la Presidencia, se impusieron 36 sanciones. Y frente a ministros y ministras que se retiran con pensiones de más de 250,000 pesos al mes, habló de un sano ejercicio del millonario presupuesto asignado a la Corte. Más de 16,000 millones de pesos en los 3 años fiscales que comprende su presidencia. Entre las ausentes, las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, quienes fueron electas para conformar la nueva Corte. Entre los presentes, Margarita Luna Ramos, Eduardo Medina Mora, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Luis María Aguilar, símbolos de la vieja Corte, la de los fideicomisos, las prestaciones desproporcionadas y la del nepotismo, donde 4 trabajadores de cada 10 tenía un familiar en órganos jurisdiccionales. Loretta Ortiz, al presentar el último informe de la primera sala, que desaparece junto a la segunda sala, habló del gran reto a partir del 1 de septiembre. He llegado la hora de empezar a saldar las deudas históricas que no solo persisten, sino que han cobrado altos intereses. Sí, llegó el fin de una era. Se levanta la sesión. 11 Noticias. Gilberto Molina. Vamos ahora a hablar de uno de los retos de quienes van a integrar la Suprema Corte de Justicia. Sobre todo, dicen, recuperar la confianza de las y los mexicanos. Quien será el ministro presidente electo del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz. Horas después del último informe que rindió Norma Piña, así se expresó. Él la va a sustituir a partir ya de la próxima semana, 1 de septiembre. En redes sociales habló de este objetivo de recuperar la confianza ciudadana. La nueva Corte, dijo, debe acercar la justicia a cada sector de la población. Es ministro de origen mixteco y obtuvo el mayor número de votos en la elección del pasado 1 de junio. Él dijo que así se podrá construir un poder judicial al servicio del pueblo. Además, Aguilar Ortiz fue invitado al informe de gestión 2023-2025 de Norma Piña, pero declinó asistir por cuestiones de agenda.
Y mire, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral coincidieron en la necesidad de una reforma que fortalezca el sistema electoral mexicano, así como su compromiso y responsabilidad en los trabajos que se van a realizar. Durante una reunión en la sede de la Secretaría de Gobernación, se acordó crear un grupo permanente de trabajo que dé seguimiento y estructura técnica a los temas, así como un listado de asuntos electorales específicos que se tienen que analizar. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que al INE le ocupa la parte técnica y operativa de los procesos electorales y debe dar a los ciudadanos y ciudadanas la confianza de lo que se establezca en la reforma electoral se puede operar con garantía. Entre otros, los temas que se abordaron en esa reunión por parte del INE fueron organización de los procesos electorales y concurrencia de comicios ordinarios con los judiciales, tiempos en los que se ejecutaría la reforma electoral y calendarios electorales. También el diseño de la educación cívica, la especialización técnica y operativa del personal, el uso de nuevas tecnologías, fiscalización, la autonomía legal y financiera y también transparencia. Cambiemos de tema en asuntos que tienen que ver ahora con la economía de las familias mexicanas. Hablamos de la construcción de 2 plantas termosolares en Baja California Sur. Pondrán a México a la vanguardia en materia de producción de energías limpias y van a contribuir a disminuir costos en el servicio eléctrico, principalmente en esta parte del país, en el noroeste, donde se espera beneficiar hasta 200,000 hogares, como nos cuenta Ana Karen Ballesteros. En Baja California Sur tenemos un gran problema, que es muy cara la luz. ¿Comemos o pagamos la luz? Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dio respuesta a una de las principales demandas del norte de México, reducir los costos del servicio eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad anunció la creación de 2 centrales termosolares en Baja California Sur, cuya inversión será de más de $800 millones. Con ellas se podrán beneficiar hasta 202,000 hogares de la región. Con esto vamos a atender, como CFE también, la demanda que está requiriendo Baja California Sur para los sectores turísticos y el crecimiento urbano, así como industrial. Y es que en el norte del país, las temperaturas extremas obligan a la población en época de verano a usar más aparatos de refrigeración y sistemas como aires acondicionados, y durante el invierno a utilizar equipos de calefacción. Un ejemplo, mientras que en la Ciudad de México un hogar en promedio paga al bimestre desde 400 y hasta 1,500 pesos de luz, en Baja California Sur se pagan desde los 1,000 y hasta los 8,000 pesos en promedio. Es decir, a mayor consumo, más alto el precio. Al respecto, la presidenta explicó que una de las estrategias que se implementan es que cada año el presupuesto de egresos de la Federación asigna un monto para subsidiar los costos de la luz. De los impuestos que se pagan, el gobierno federal le da a CFE 100,000 millones de pesos para poder subsidiar las tarifas. Pero para reforzar el suministro eléctrico, las 2 plantas termosolares que se construirán en Baja California Sur aprovecharán la luz solar para generar electricidad limpia. Además, contarán con tecnología de potencia solar que les permitirá seguir funcionando durante las noches. Que vamos a poder descarbonizar el sector eléctrico al sustituir combustibles fósiles como el combustorio, el diésel y el gas. El gobierno federal aún trabaja en la búsqueda de los terrenos adecuados para construir dicha infraestructura. Nuestra idea es que este mismo año tengamos ya todo para iniciar su licitación, si se puede este mismo año y si no a principios de 2026. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Vamos a hablar ahora del caso de Ismael El Mayo Zambada, y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el acuerdo de culpabilidad del líder fundador del cártel de Sinaloa, que ya fue aprobado por el juez Brian Cogan. Bueno, pues el documento señala que en este acuerdo, a diferencia de otros como el firmado por Ovidio Guzmán, no contempla ninguna cláusula de colaboración entre el líder del cártel de Sinaloa y los fiscales.
Lo que sí contempla es que el Mayo renuncia a apelar o impugnar su sentencia. Aceptó cadena perpetua como pena máxima. También estuvo de acuerdo con entregar 15,000 millones de dólares, cantidad que deberá cubrir con la entrega de bienes y activos. Además, deberá revelar todos sus bienes antes de la sentencia y reconoció que su declaración de culpabilidad puede derivar en expulsión obligatoria de Estados Unidos. A cambio, el gobierno norteamericano se comprometió a no presentar más cargos por delitos de narcotráfico y homicidios relacionados entre 1989 y 2024. También se van a desestimar procesos pendientes en Illinois, California y el Distrito de Columbia. Al respecto, durante una reunión de gabinete de Estados Unidos, la fiscal general, Pam Bondi, destacó ante el presidente Donald Trump que la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada resultó un gran logro y que el trabajo del gobierno de Donald Trump contra los cárteles no ha terminado. Ayer hubo una gran victoria. El Mayo se declaró culpable. Fue el cofundador del cártel de Sinaloa con el Chapo. E incluso hay una serie de narcos en Netflix sobre estos tipos. Bueno, ahora sabemos el final. Va a morir en una prisión estadounidense. Ellos, el Chapo y el Mayo, son algunos de los peores narcotraficantes del mundo y ahora pasará cadena perpetua en prisión. Y es que en medio de estos procesos como el de Ismael Zambada en Estados Unidos, surge de nuevo el nombre del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El director de la DEA, Terry Cole, aseguró que es uno de los más importantes narcotraficantes junto con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Karen Ballesteros nos cuenta más junto con información de Axel Meneses. El último gran juicio llevado a cabo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde el exsecretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, Genaro García Luna, fue hallado culpable de 5 delitos, entre ellos tráfico de drogas, también fue el escenario en el que el capo más relevante de los últimos años, Ismael Zambada, se declaró culpable de dirigir una empresa criminal. Sin mayor reparo, las autoridades estadounidenses pusieron al mismo nivel a los fundadores del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Zambada, con quien, en teoría, debió combatirlos, Genaro García Luna. Este es el mismo modelo que usamos cuando acabamos con García Luna, cuando acabamos con El Chapo, y es un modelo para desmantelar a los cárteles hoy. Recordemos que García Luna fue condenado en Estados Unidos a 38 años de prisión por facilitar actividades ilícitas del cártel de Sinaloa, recibiendo millones de dólares en sobornos. Según la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, durante su gestión permitió el tráfico de más de 1 millón de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos, proporcionó información confidencial sobre operativos, protegió cargamentos y atacó a cárteles rivales como los Zetas y Beltrán Leiva. En tanto, Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa, es acusado por las autoridades de Estados Unidos de haber encabezado durante más de 4 décadas una de las organizaciones criminales más poderosas. Habría introducido a territorio estadounidense más de 1.5 millones de kilogramos de cocaína, además de enormes cantidades de heroína, metanfetamina y fentanilo, con ganancias estimadas en más de 15,000 millones de dólares. La presidenta Claudia Sheinbaum ponía en su justa dimensión los dichos que realizó Terry Cole, director de la DEA. Imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de Seguridad de Calderón, dice en su declaración: hemos derribado a 3 grandes narcotraficantes. El primero, García Luna. El segundo, el Chapo. Y el tercero, el Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a 2 conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón.
Y sobre las declaraciones que hizo Zambada frente al juez Brian Cogan, en las que aseguró que sobornó a policías, militares y políticos mexicanos para que lo dejaran operar, la presidenta señaló que deben de presentarse las denuncias correspondientes. ¿A quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Con información de Karen Ballesteros y Axel Meneses, 11 Noticias. Bueno, vámonos con otros temas, y es que una inauguración de Odisea México. Este es un ambicioso proyecto cultural y turístico que fusiona la identidad nacional con la fuerza de la innovación. Bueno, pues ahí la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que Odisea México va a permitir a las y los visitantes, tanto nacionales como internacionales, recorrer virtualmente la riqueza cultural y natural de los 32 estados del país. Será a través de colores, tradiciones, costumbres y paisajes que generan orgullo e identidad, pueblos mágicos, zonas arqueológicas, playas y un sinfín de destinos turísticos que pertenecen, por supuesto, a nuestro país. Bueno, pues ahí está, Guadalupe, esto para que los visitantes, tanto que pueden viajar como los que no, puedan disfrutar de una experiencia inmersiva y, por supuesto, virtual, que es así como se vive ya el mundo actual. No, y además, con lo extraordinario que es nuestro país, podemos disfrutar de todos los rincones. Tan solo las imágenes que les presentamos hace un momento te invitaban a ver, a disfrutar, a conocer, y un viaje virtual siempre te despierta el interés de ir de manera presencial para estos lugares tan hermosos. Nos vamos a ir a la pausa, pero tenemos información importante al volver. Así es, información de la Ciudad de México, qué es lo que pasó en las últimas horas, aquí se lo vamos a contar, y también, por supuesto, los deportes. Ya le adelantábamos ayer, Checo Pérez está de regreso en la Fórmula 1. Regresamos. A las 6:30 en la hora del centro, regresamos con más noticias esta mañana aquí en el 11. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la importancia en la reducción de homicidios que se han registrado aquí en la Ciudad de México, y esto viene a colación luego de que este lunes Stephen Miller, quien es asesor de seguridad interna en la Casa Blanca, asegurara que la capital del país está bajo control del crimen organizado. La presidenta afirmó y pidió a Secretaría de Relaciones Exteriores enviarle al funcionario de Estados Unidos un informe muy detallado sobre lo que ha ocurrido aquí en la Ciudad de México, donde ha habido una reducción del 60% en este delito. Es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde que estuvimos nosotros, y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno. Ella, además de las tareas de inteligencia, investigación y de colaboración que tiene con el gobierno de México en todo este proceso, pues ella está reforzando los cuadrantes de seguridad. Puso 2 patrullas por cuadrante, está haciendo un trabajo de seguimiento, de supervisión permanente de la policía. Y los datos son los siguientes. Entre enero y julio de este año, los delitos de alto impacto disminuyeron 61% en comparación con el mismo periodo de 2019. También registraron una baja de 11% con respecto a 2024. Y de acuerdo con el último informe de seguridad del gobierno capitalino, el homicidio doloso fue uno de los delitos con mayor reducción. Si hablamos de enero a julio de 2019, se cometieron entonces 936 homicidios, mientras que en el mismo lapso de este año la cifra fue de 462. Esto significa una reducción de 51% de los homicidios en la Ciudad de México. Y mire, personal de la alcaldía Benito Juárez y comerciantes ambulantes ubicados afuera del centro comercial Mítica se enfrentaron, esto durante un operativo de recuperación del espacio público. El alcalde de esa demarcación de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, acusó que se trata de grupos de choque que ya habían sido retirados con anterioridad de ese punto ahí sobre Avenida Universidad. Hace varios meses ya habíamos recuperado un espacio público para las vecinas y vecinos de Benito Juárez, y hoy grupos de choque volvieron a intentar a imponerse, ponerse, y lo peor de todo es con violencia.
golpeando a funcionarios de la alcaldía, a gente que se dedica a trabajar para ti y para nosotros todos los días. También dañaron vehículos que son de mucha utilidad para la alcaldía. Nosotros, quiero recordarles que es orden y seguridad. Aquí no nos vamos a dejar presionar por nadie. Bueno, pues así las cosas en las inmediaciones de este centro comercial. Vamos a temas de seguridad. Aquí en la capital del país, Julio César N., el policía que disparó contra Christopher Huerta, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. Tiene que cumplir ahora con arraigo domiciliario. Es una medida preventiva mientras concluyen las averiguaciones. Durante la audiencia inicial en el juzgado del reclusorio preventivo Varonil Oriente, un juez de control también fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria contra Julio César N., mientras que para su compañero Luis N., acusado de abuso de autoridad, se le otorgó la libertad por un auto de no vinculación. Javier Barrera es abogado de ambos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Informó que se autorizó prisión domiciliaria a Julio César N. por el principio de pro persona. Términos jurídicos. La semana pasada, Christopher Huerta y su padre, Dionisio Huerta, viajaban en una motocicleta deportiva, esto en la colonia Jardín Balbuena. Ahí fueron detenidos por los policías Julio César N. y Luis N. por no portar visibles, dicen, las placas de la unidad del vehículo. Los conductores se negaron a entregar la documentación requerida por los uniformados y, de acuerdo con testigos, incluso mostraron resistencia. El joven de 21 años derribó a Julio César N., comenzó a golpearlo en el suelo y en respuesta el policía sacó su arma y la detonó, hiriendo de bala a Christopher Huerta en la cabeza. Momentos después, el joven perdió la vida. Bueno, también en la Ciudad de México, este martes, más de 20 familias fueron desalojadas de un edificio ubicado en el número 125, esto en la calle de Tonalá, en la colonia Roma, y fue por orden de un juez de la Ciudad de México. Ese edificio estaba en un proceso de litigio y tras otorgarse una orden de desalojo a favor del dueño del inmueble, los habitantes fueron desalojados cerca de las 5 de la mañana. Se reportó también la aprehensión de 2 vecinos que habitaban en ese edificio. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina resguardaron el lugar y colocaron los respectivos sellos para restringir el paso. Las y los habitantes afirman que no se les permitió sacar sus pertenencias del lugar y que se realizó el desalojo de forma arbitraria. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado específicamente sobre este tema. Gabriel Sainz, listo con la información deportiva más relevante. Gabo, buenos días. ¿Cómo estás, Gabo? Bienvenido. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Pues sí, vamos con la información deportiva, porque se calientan ya los motores para el regreso de Sergio Checo Pérez a la Fórmula 1 como piloto titular de la escudería estadounidense Cadillac para la temporada 2026. Su coequipero será Valtteri Bottas. Aquí tenemos los detalles con Vianney Zárate. ¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Los rumores terminaron y el tapatío cumplió su palabra. Sergio Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 y lo hará como piloto titular de la escudería estadounidense Cadillac en la temporada 2026, junto a Valtteri Bottas. Después de una etapa intensa junto a Red Bull y una temporada fuera de la parrilla, Cadillac dijo apostar por la experiencia de Pérez y Bottas, que suman más de 500 grandes premios en conjunto, siendo esto para la escudería la base para construir un equipo competitivo desde cero. La marca no ha escatimado en su debut en la Gran Carpa y por eso así fueron recibidos. Together. We've been expecting you. Checo llega a Cadillac tras 14 temporadas en la Fórmula 1, donde ha disputado más de 208 grandes premios.
junto a escuderías como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull. Pero fue junto a la escudería austriaca con la que vivió una de sus etapas más exitosas hasta el momento, con 5 victorias, 29 podios y 2 títulos de constructores, junto a su ex coequipero Max Verstappen. Third victory in Formula One. It's Perez in the Principality. He wins the Monaco Grand Prix. Sergio es el piloto mexicano más exitoso de la historia, con 1,638 puntos y un total de 6 victorias, incluyendo la hazaña en la victoria de Mónaco en 2022 y la Sprint de Azerbaiyán en 2023. Además, es el único en subir al podio en su país natal, logro que concretó en el Gran Premio de México 2021 y 2022. Por su parte, el finlandés Valtteri Bottas debutó en la Gran Carpa en 2013 junto a la escudería Williams. Ha sumado un total de 20 pole position, todas con Mercedes. Cuenta con 10 victorias junto a la organización alemana y 67 podios en toda su carrera. Este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso. Para México y sus fanáticos, esto es más que un fichaje. Es el regreso del piloto más exitoso del país a la máxima categoría. 11 Noticias. Y vámonos al tenis. El número 1 del mundo, Jannik Sinner, arrancó con fuerza la defensa de su título en el US Open. El italiano dio una exhibición al vencer al checo Vitko Pliva por parciales de 6-1, 6-1 y 6-2. Sinner suma 8 victorias seguidas en Nueva York y confirmó por qué es el gran favorito. Su siguiente rival será el australiano Alexei Popyrin. El sudafricano Sibusiso Kubeka, de 27 años, hizo historia al convertirse en el primer humano en correr 100 kilómetros en menos de 6 horas, con un tiempo de 5 horas, 59 minutos y 20 segundos en el evento Chasing 100 en Italia. El especialista en medio maratón y pruebas de fondo, Kubeka logró esta hazaña con el apoyo de calzado y ropa de última generación, corriendo a un ritmo de 3 minutos 35 segundos por kilómetro. Aunque la marca no será récord oficial, rompe una barrera que parecía imposible y muestra el poder de la combinación entre el talento humano e innovación y tecnología. Y hasta aquí la información deportiva. Angie, Lupita, muy buen día. Pues espectacular el anuncio del regreso de Checo con Keanu Reeves como actor. Este video despertó pues mucho interés en las redes, se encendió pues como dicen toda la pista de la Fórmula 1. Así es, Cadillac no escatimó, de plano con Keanu Reeves y con un efecto tipo Matrix. Eso. Entonces la gente empezó a jalar más porque los que son apasionados de la saga de Matrix dijeron, oye, esto está buenísimo, cómo jalar a la gente con Checo Pérez y Valtteri Bottas. Claro, y además porque Keanu Reeves va a hacer una docuserie, precisamente tiene convenio con Cadillac, por eso su presencia en este anuncio tan importante para México, y qué padre escuchar el himno, ¿no? También. Así es, y además fue una euforia que se desbordó en las redes, alcanzó esferas como la política, incluso el embajador de Estados Unidos en México también felicitó a Checo Pérez, Gabo, por adherirse a esta escudería. Sí, así es, sin duda fue un boom esto de Checo Pérez, la gente lo quiere, e incluso en el ámbito internacional la gente lo quiere, lo estima mucho, saben de su calidad y pues bueno, vamos a ver qué pasa con esta dupla, que por cierto, entre ellos se dice que no va a haber un piloto estandarte, sino que los dos van a ser equipo y que entre los dos se van a ayudar, no como sucede en otras escuderías, ¿no? Que el piloto estandarte es el que va a la cabeza y el otro lo va como que apoyando más que en la carrera. Vamos a ver, porque aparte afuera de los pits, ambos son muy buenos amigos. Entonces vamos a ver cómo se lleva esta dupla. Claro, y hay experiencias de Checo en cómo ha sido esta dupla manejada ya en la pista. Pues la noticia deportiva, como siempre, de primera mano la tenemos aquí contigo, Gabo. Gracias. Gracias, Gabo. Gracias, Angie. Buen día. Y seguimos felices con esta noticia, pero queremos saber si la felicidad es efímera o no, porque miren, el INEGI está midiendo en sus indicadores el bienestar autorreportado de las y los mexicanos. ¿Tenemos una mayor satisfacción con la vida? La calificación que nos da INEGI de 8.6
de 10. La escala es de 10, sacamos 8.6. ¿Esto qué representa? Pues el mayor nivel de satisfacción que se ha registrado desde que comenzó a realizarse este ejercicio hace ya 9 años. Por ejemplo, el año pasado teníamos 8.3, en 2017 en el país gobernaba el PRI, Enrique Peña Nieto. Es entonces que se alcanzó el nivel más bajo, de acuerdo con INEGI, el nivel más bajo en cuestión de felicidad. Los mexicanos solo reportábamos que éramos felices en un nivel de 7.9, casi 8. Esta encuesta de INEGI se presenta de manera trimestral, se realizó entre 5,000 hogares y se recaban datos de cómo se siente la población mayor de 18 años. ¿Qué dirían ustedes? ¿Somos los mexicanos más felices ahora? Es la pregunta de INEGI. Y bueno, con el Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana se busca acabar con la idea de que hay preparatorias o bachilleratos de primera y de segunda. Se trata de una unificación y ahí todas y todos los estudiantes van a recibir la misma educación. De acuerdo con las autoridades, es por el bienestar de los más jóvenes que al mismo tiempo son el futuro del país. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta más de ello. La creación del Bachillerato Nacional es la transformación más profunda en la educación media superior durante el último medio siglo. Consiste en la integración de los 32 subsistemas de bachillerato que existen actualmente. Terminar con la falsa idea de que hay preparatorias o bachilleratos de primera o de segunda. La unificación del bachillerato que celebramos es un acto de justicia histórica. Ahora construimos una casa común del conocimiento, el marco curricular común único que garantiza que el hijo del campesino en Chiapas y la hija del obrero en Tijuana compartan los mismos fundamentos. Para mí, este Bachillerato Nacional significa que ya no estamos divididos, no por escuelas diferentes, sino que ahora todos formamos parte de un mismo proyecto. Es decir, que no importa si se estudia en un CECIT del IPN, una prepa de la UNAM, un CONALEP, en todos recibirán la misma educación de primera calidad. Puedes ir a un CEBETIS, pero eres parte del Bachillerato Nacional. Puedes ir a una prepa de la UNAM, pero eres parte del Bachillerato Nacional. Puedes ir a una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, pero eres parte del Bachillerato Nacional. Puedes ir al CONALEP, pero eres parte del Bachillerato Nacional. Puedes ir al Colegio de Bachilleres, pero eres parte de un solo sistema educativo, el Bachillerato Nacional. Y todos los que forman parte del Bachillerato Nacional son buenas escuelas. Además, el Bachillerato Nacional otorgará un certificado de bachillerato general y un título de formación profesional técnica avalado por el IPN y la UNAM. Y para que nadie se quede sin lugar, se amplió la cobertura y los espacios. Y con este ciclo escolar van a nacer 20 bachilleratos tecnológicos nuevos. También se están ampliando 33 preparatorias que están saturadas, tendrán más aulas, tendrán más talleres y 35 reconversiones secundarias que serán bachilleratos vespertinos. Como parte de los cambios en el bachillerato, se eliminó el examen de ingreso, garantizando así un lugar para cada uno de los aspirantes a través de la estrategia Mi Derecho, Mi Lugar, en la que únicamente deben seleccionar el plantel que desean, a excepción del IPN y la UNAM, que sí mantuvieron el examen. 11 Noticias, Judith Hernández. Momento de la cultura, Miguel de la Cruz. Seguimos conversando por todo lo que pasó allá en Aspen, Colorado, Miguel. Pero bueno, lo importante es que hay información cultural de aquí de nuestro país. Muchas gracias, Angélica. Buenos días a todos. Pues sí, comenzó la Feria Internacional del Libro de Universitarias y Universitarios 2025, un espacio de encuentro entre los editores de universidades que buscan conocer nuevas propuestas y ayer inició, como ya decía, permanecerá hasta el 31 de agosto. Aquí los detalles. Como laberinto bibliográfico, la 7ª Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, la más grande en su tipo en América, ofrece ante curiosidad recompensa, juntando al centro de todo la posibilidad de obtener libros gratis. Un código QR
que lleva a cualquier persona a descargar gratis más de 2,000 títulos publicados por la UNAM. Una comitiva acababa de inaugurar la feria cuando emprendieron plática y caminata en torno a los libros expuestos de 350 sellos editoriales universitarios de 16 países. A salto de vista, un performance de estudiantes en torno a un libro de Gabriela Mistral. La Universidad de Chile es invitada de honor. Fundada en 1842 y reconocida como la principal y más antigua institución de educación superior chilena. De Chile llegan 120 personas entre académicos, escritores y artistas que participarán en 80 actividades. Para traer a México la diversidad de voces y memorias que conforman nuestro país. Así, a través de los múltiples diálogos que tendremos en estos días, nuestras voces se fundirán, como ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia. Más de 370 actividades culturales y académicas girarán en torno a temáticas de género y feminismo, derechos humanos y cultura de paz, entre otros. Hasta el 31 de agosto en Avenida del Imán 10, de 10 a 19 horas, entrada libre. Con imágenes de Darío Hernández y Ángel González, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Dreams, la más reciente película de Michel Franco, se estrenó en el Festival de Cine de Berlín y llega a cines de México este 11 de septiembre. Saray Campech tiene los detalles. Dreams es la producción del cineasta mexicano Michel Franco. Cinta que es un huracán entre la pasión, los juegos de poder y la crisis migratoria en Estados Unidos. Hice una película con muchas capas. Espero que cada público pueda reaccionar de una manera diferente y involucrarse, dialogar con la película de otro modo. Está la relación íntima entre el personaje de Isaac y el de Jessica. Está también el tema político de los dos países. La película que se estrenó en el Festival de Cine de Berlín es el primer protagónico para el bailarín Isaac Hernández, quien exploró más allá de un tono interpretativo. Creo que tuve mucha fortuna también porque Michel me dio mucho espacio, mucha libertad y también había mucha confianza entre nosotros. Entonces muchas veces si algo no estaba funcionando, la manera en la que Michel trabaja es que en vez de tratar de imponer algo, me daba más libertad. En el caso de Jessica Chastain es la segunda vez que trabaja con Franco y fue un reto sin miedo. Realmente me gusta trabajar con él después de aquella semana, así que me dio el guión, me encantó y le dije no tengo notas y fue muy rápido. Dreams en cines el 11 de septiembre, con imágenes de Cristian Aguilar y Javier Ayón, 11 Noticias, Saray Campech. El Centro de Producción de Danza Contemporánea CEPRODAC abrirá sus puertas al público para que conozca sus procesos artísticos y pueda también conocer el entrenamiento y la construcción escénica de intérpretes. Será a partir de las 10 de la mañana e inicia con una clase de danza contemporánea que se extenderá hasta las 11:30 horas. Posteriormente habrá un ensayo y proceso de creación de repertorio de mediodía a 3 de la tarde para quienes estén interesadas en conocer más sobre la danza contemporánea y lo que ocurre detrás de escenarios. Esta jornada será hoy en el Jardín Escénico de Chapultepec, ubicado a un costado del Auditorio Nacional con entrada libre. La actriz estadounidense Jessica Chastain, ganadora del Oscar por su papel protagónico en la película Los ojos de Tammy, elogió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de quien dijo es su inspiración. Durante una actividad para promocionar su nueva película Dreams, afirmó que sigue de cerca la carrera de Sheinbaum y le gusta lo que está haciendo. No estaba bromeando cuando dije antes que realmente admiro a Claudia Sheinbaum. Creo que es tan inteligente y yo estaba al tanto de ella antes de que anunciara que iba a ser candidata. Y me gusta lo que está haciendo, así que me inspira. Bueno, vámonos al libro del día. Se presenta hoy a las 19 horas en la librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos en La Condesa. Es Fieras Interiores de Andrés Cota Iriart, editado por Alfaguara. Este libro en voz de su autor. Las fieras interiores aluden a aquellas presencias que nos habitan, yo diría, y que a veces nos hacen ser quienes somos. Evidentemente hay un doble guiño, son fieras interiores, estas presencias biológicas, ¿no? De los parásitos, vaya. Y por otro lado, pues están las fieras interiores, las presencias que nos habitan de carácter psicológico. Se dio un cruce, pues con la historia de mi abuela,
pues, tuvo una enfermedad mental muy exacerbada, ¿no? Ella tenía esquizofrenia. Y el caso es que encontré este cruce, investigando y demás, entre ciertos parásitos y la esquizofrenia, ¿no? Sería pues una obra de literatura. Así le llamamos ahora a la literatura, su naturaleza, literatura, narrativeza, ecoescritura. Entonces va por ahí, ¿no? Bueno, Leo, con el 11 avanzamos 192 páginas del libro La próxima vez que te vea, te mato, de Paulina Flores, editado por Anagrama. El X de hoy es de Gerardo Ruiz y dice: no tenía idea, pero de que Manuel siempre contaba más plata que yo, ni dudas. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 155 años del nacimiento del poeta nayarita Amado Nervo. En su honor, el poema del día, El amor nuevo, que en alguna parte dice: en la más densa oscuridad, toda mujer es refulgencia y todo amor es claridad. Quien lo solicite lo comparto completo por X @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Oye, hasta aquí Cultura, Miguel, pero en realidad tenemos hasta el domingo para ir a la Feria del Libro Universitaria. Dura pocos días, pero tiene muchas actividades. ¿Sabes qué hay hoy? A las 13 horas, si alguien dice quién moverá o quién le dio vida a Juan Carlos Bodoque. De 31 minutos. De 31 minutos. A Ron Bosman, a todos. Es Álvaro Díaz. Ah, bien, y estará ahí. Y Álvaro Díaz hoy está a la 1 de la tarde en la sala Miguel Covarrubias. Imagínate el impacto que están esperando, porque lo sacan de la unidad de conferencias y congresos de la UNAM, sí, y lo ponen atinadamente en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. 1 de la tarde va a dar conferencias sobre eso, que es 31 minutos. Claro. Habrá que saber cómo nació, cómo va, cómo se preparan, cómo se renuevan. En fin, pues imperdible, Miguel de la Cruz, qué bueno que nos lo compartes, porque sin duda hay muchos seguidores aquí que quisiéramos ir a ver y a conocer pues la voz detrás de estos personajes. Gracias, Miguel. Gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y vámonos con más contigo, Guadalupe. A las 6:55 en la hora del centro, vamos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios. Ya lo sabe que nuestro portal tiene toda la información aquí en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto. No le busque más, aquí encuentra todo lo que necesita saber para estar bien informado. Las mañaneras del pueblo, la nueva era que va a iniciar ya la próxima semana, el lunes, el reto de la nueva Corte, recuperar la confianza. Hugo Aguilar, ministro presidente, que tomará posesión el próximo lunes, junto con otros 8 más se integran la Suprema Corte. En la jornada, el tema tiene que ver con la DEA. Dice García Luna, Chapo y Mayo son lo mismo, declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí, pero retomadas de lo que ocurrió también allá en los Estados Unidos. Refuta así el señalamiento del asesor de Donald Trump sobre aumento de inseguridad en la Ciudad de México. También otro de los asuntos, los homicidios no son como lo tienen visualizado en los Estados Unidos. La portada con mujeres en fotografía ya en Colombia en un torneo de fútbol que se realiza desde hace 11 años. Revisamos ahora El Sol de México, la nota principal, el adiós, el fin de la gestión de Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia. Se despide y acusa con despedida y una serie de calumnias que, de acuerdo con sus versiones, vivió durante su gestión. Se pierden 70,000 empleos, no 329,000, esto lo aclara el IMSS. Comisión Federal de Electricidad, la inversión que hará de $800 millones en plantas termosolares en el norte del país. Vamos a ver qué dice El Heraldo de México, nota principal, fotografía, inaugura Sheinbaum nuevo bachillerato nacional. Le dábamos los detalles, todas las escuelas de este nivel son de lo mejor, invierten $800 millones en 2 termosolares. Luz Elena González, titular de Energía, lo dice en El Universal, en 2 décadas narco mexicano gana casi $1 billón, así lo señala este diario. Los cárteles obtienen esta cantidad, $80,000 millones al año, dice, por tráfico de drogas y de migrantes. Taylor Swift y la boda anunciada y esperada también es nota principal en El Universal, y por supuesto el regreso de Checo Pérez. Y cerramos con El Economista. Exportación de acero mexicano a Estados Unidos cae 16.6%, esto en el primer semestre. Pausa.
7 de la mañana en el tiempo del centro. Agradecemos la presencia en el estudio de 11 Noticias de Yavneli Maldonado. Ella es vocal ejecutiva del Foviste. Buenos días, Yavneli, bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Buenos ¿Cómo días. estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias por estar acá y pues nos trae muy buenas noticias. Recientemente se aprobó pues que recupere el Foviste esta capacidad de construir vivienda social. Háblanos, por favor, de esto que ocurrió apenas hace algunas horas y que sin duda pues va a beneficiar a mexicanas y mexicanos. Así es, pues el día de ayer en la Comisión Ejecutiva, que es nuestro órgano de decisión, órgano de gobierno y donde se avalan todas las decisiones del Foviste, en una sesión ordinaria se aprobó pues el programa de vivienda del Foviste para las y los derechohabientes. Esto es histórico por varias razones, porque se había dejado de construir en el Foviste. Todos recordamos las unidades habitacionales históricas como la Alianza Popular Revolucionaria, Fuentes Brotantes, otras, pero muchas unidades que están vinculadas al ISSSTE, al Foviste, incluso llevan su nombre. Entonces, pues esto se dejó de hacer. Como decimos, pues en el periodo neoliberal se trasladaron estas atribuciones públicas a los privados, a los desarrolladores, y se perdió esta función por parte del Estado para hacer vivienda social. Entonces, ayer recobramos, después de 34 años de que se dejó de hacer, se vuelve a construir vivienda para las y los trabajadores. Claro, y ahora, ¿cómo arranca este programa? ¿A quién puede beneficiar? ¿Quiénes son las personas que pueden acceder precisamente a tener una vivienda ya construida nuevamente por el Foviste? ¿Qué requisitos van a necesitar, Yavneli? Pues estas son muy buenas noticias para la derechohabiencia, eso es muy importante decirlo, porque está destinado este programa para las personas que tienen los menores ingresos, trabajadores al servicio del Estado, que son derechohabientes del Foviste. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya llevan 18 meses cotizando en su subcuenta de vivienda y que no tienen vivienda. Y cuando decimos tienen los menores ingresos, de 1 a 2 salarios mínimos, que son hasta los 13,700 pesos, y en realidad este programa del Foviste se alinea mucho en lo que está haciendo nuestra presidenta, porque el programa Vivienda para el Bienestar está dirigido a las personas que ganan 1 o 2 salarios mínimos, es decir, a las familias más pobres de México, que se va a garantizar ese bienestar a través del derecho a la vivienda adecuada. ¿Cuáles van a ser los requisitos? Por lo pronto, bueno, trabajadores al servicio del Estado, que ganen de 1 o 2 salarios mínimos, que no tengan vivienda, y después ya vamos a lanzar la convocatoria y la inscripción para que se vayan registrando de acuerdo a la localidad donde vamos a construir. Eso es muy importante porque vamos a construir en un inicio en 18 entidades de la República donde está concentrada la derechohabiencia, que digamos hicimos 2 análisis. ¿Dónde está concentrada la derechohabiencia con estos menores ingresos? Y después, ¿dónde vive y dónde están sus centros de trabajo? Porque queremos cumplir con esta característica de la buena ubicación de la vivienda y que esté muy cercana a los centros de trabajo. Y me surge la duda, porque tú dices, uno de los requisitos es que no tengan vivienda, y yo pensaba, ¿cómo van a saber que no cuentan con una vivienda? ¿Ya tienen todo el estudio acerca de los derechohabientes, posibles beneficiarios entonces? Hicimos una encuesta con la derechohabiencia, y en esta encuesta resulta que el 44.4% de la derechohabiencia vive en una casa prestada o rentada. Quiere decir que no tienen vivienda. Entonces, casi el 45% de la derechohabiencia no tienen una vivienda. Y por otro lado, les preguntamos qué ingresos tenían las y los derechohabientes que no tienen vivienda, y más del 30% tiene un ingreso de 7,000 a 13,000 pesos mensuales, y otro 30% tiene un ingreso de esos 13,000 a 20,000 pesos. Es decir, el 60% de esa derechohabiencia tiene ingresos de 7,000 a 20,000 pesos. Hicimos un diagnóstico porque queríamos fortalecer. Y además esto es muy importante e interesante para nosotros porque no se había estudiado a la derechohabiencia en el Foviste.
no se conocía, y ahora en esta nueva etapa que tenemos como propósito tejer una nueva relación cercana, pues nos propusimos hacer una encuesta, estudios de enfoque, y este es el resultado que dio para fortalecer el programa de vivienda. De cómo se alinea este programa a Vivienda para el Bienestar. Ya se ha hablado, el gobierno ya ha dado a conocer que este programa pues amplía a más de 1 millón de viviendas en todo el país, particularmente en el caso del Foviste, alineado a este programa. ¿Cuál es la meta particularmente de casas o departamentos, vivienda social, con estas características que se pueden construir, digamos, en el sexenio? Claro, nosotros nos propusimos construir 100,000 viviendas. 100,000 viviendas que van a estar dirigidas para las y los trabajadores con estas características que comentábamos. Aportamos al programa Vivienda para el Bienestar por varias razones, porque ya estaba pues todo el camino y toda la ruta del Infonavit para las y los derechohabientes que trabajan en la iniciativa privada. Ya estaba toda la ruta para los que no tenían ni Infonavit ni Foviste con la Comisión Nacional de Vivienda, es decir, para los no derechohabientes. Y entonces faltaba justamente que se sumara a este gran programa de la presidenta, el Foviste, para que las y los trabajadores al servicio del Estado que menos ingresos tienen, y esto aquí quiero compartirles otro dato relevante, va a ser importantísimo porque también estos trabajadores con estos ingresos son los que menos colocan su crédito. ¿Y por qué no colocan su crédito? Porque pues no hay una casa o una vivienda que les alcance para, digamos, ejercer el crédito. Entonces ahora cerramos esa pinza. Van a tener el derecho, por supuesto, como hasta ahora, y lo seguirán teniendo, de ejercer su crédito, pero va a haber una vivienda que puedan comprar con ese crédito, justamente por todo este diagnóstico que ya se ha conocido y se ha presentado en el programa Vivienda para el Bienestar y que ha compartido tanto la presidenta de México como la doctora Edna Vega Rangel, del déficit habitacional, de la gente que no tiene una vivienda porque pues se encareció y porque la vivienda se vio como un producto, se mercantilizó, se dejó de ver como un derecho, y quienes accedían a ellos, pues solamente las personas que tenían el recurso, que les alcanzaba, que tenían ese dinero, y pues se fue centrando solamente pues a quien tenía esa posibilidad. De ese estudio, ¿tiene rostro de mujer la necesidad de vivienda de trabajadoras al servicio del Estado, Yabneli? Sí, por supuesto, tiene rostro de mujer, y más allá de un asunto de género que es importante, porque además también pues muchos estudios revelan que las mujeres somos menos propietarias de inmuebles, pues también tiene rostro de justamente de la ausencia del Estado de no haber construido vivienda social por muchos años para mujeres trabajadoras, jefas de familia, pensionadas, jubiladas. O sea, es la verdad un programa que va a estar dirigido a batir ese déficit, pero más allá de la cifra, porque luego eso se queda en números, es cómo le resolvemos a una familia que gana de 1 a 2 salarios mínimos, que no tiene vivienda y que necesita una vivienda. Y que esto, porque además pues también el estudio revela que las familias con menores ingresos pues destinan un poco más del 40% en gastos, por ejemplo, de renta. Claro. Entonces eso va a resolver, y redistribuir el gasto en los hogares va a ser muy importante porque se van a poder cubrir otras necesidades. Y además es muy importante esto que comentas, Yabneli Maldonado, vocal ejecutiva de Foviste, en cuanto a la vocación de construcción del propio fondo. Recuperar esta capacidad significa también generar este derecho que tenemos a una vivienda digna. Decían ustedes también en Foviste que no se van a construir cajitas de zapatos, porque también el espacio es muy importante para las familias. Si quieres una vivienda, quieres tener un espacio, no como le decimos comúnmente, como un huevito. Y esto también se está considerando al momento de elaborar este programa de construcción de vivienda por parte de Foviste. Así es. Que es también importante decir que estamos sumados a la mesa técnica que lidera la SEDATU. Se van a construir viviendas de 60 metros cuadrados, que es muy importante pues que este espacio pues es donde se desarrolla la vida diaria, la vida íntima de las familias. Y cuando digo
íntima, pues es que ahí se encuentran los padres con los hijos, en la comida, en la cena, genera recuerdos, genera vivencias, genera experiencia, es el refugio de la gente y claro que tiene que cubrir y cumplir con la habitabilidad, con la iluminación, con, digamos, ahora sí que la ventilación necesaria, pero también el espacio hacia afuera necesita pues áreas, digamos, de esparcimiento, áreas verdes, áreas libres, donde la gente pues pueda también salir, ¿no? Y tomar pues un respiro. Entonces, muy importante porque ahora con la reforma que se dio el año pasado a la Constitución, donde hubo un cambio que parece mínimo, pero es muy significativo, que establece la Constitución el derecho a la vivienda adecuada. La vivienda adecuada, para garantizarla, pues tiene 7 componentes, y uno de ellos es la habitabilidad, y otro de ellos es la localización o la certeza jurídica, o la seguridad, en fin. Claro. En eso estamos trabajando y que por supuesto que nos interesa que en esta nueva etapa del Gobierno de México haya un replanteamiento de cómo se construyó, por ejemplo, en el año 2000, ¿no? En estas viviendas que ahora es parte del problema de la vivienda abandonada, lejos de los centros de trabajo, lejos de los servicios, muchas veces sin drenaje, sin agua, sin luz, y muchas de estas viviendas quedaron sin poder ocuparse, habitarse, por esta problemática del mal diseño, la mala localización, y qué tiene que hacer el programa de vivienda para bienestar, pues cumplir que sea una vivienda adecuada con estos componentes que les comparto. Y muy importante sobre esto, pues garantizar el derecho a la vivienda. Yabneli Maldonado Mesa, vocal ejecutiva del FOVISSSTE, agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Sin duda estaremos muy pendientes del arranque pues ya de esta construcción y de cómo trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado pueden acceder precisamente a ser beneficiarios de este programa. Pues muchas gracias por el espacio. Vamos a ir compartiendo los lineamientos y los mecanismos de acceso. Bien, que chequen las redes sociales de FOVISSSTE, que se acerquen también a las oficinas para que tengan más información. Si quieren tener una vivienda construida ahora nuevamente por el FOVISSSTE, te vas de gira, te vas también a Zacatecas y a San Luis Potosí. Y Aguascalientes. Sí. Bueno, pues ahí estará el FOVISSSTE con los beneficiarios de estos programas. Gracias, Yabneli, te vemos pronto. Y nos vamos al clima, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Adelante, Ismael Marcelo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En cuanto al pronóstico del tiempo, el monzón mexicano, los canales de baja presión y las ondas tropicales 25 y 26 mantendrán las condiciones para lluvias en los estados del noroeste, occidente, sur y sureste del país. De hecho, este miércoles esperamos intensos aguaceros en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En cuanto a la tormenta tropical Juliet, su centro se localiza a 920 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Registra vientos de 85 a 100 kilómetros por hora y este sistema comenzará a debilitarse lejos del territorio nacional. Sin embargo, debemos recordar que estamos en plena temporada de lluvias y el riesgo de infectarnos con el virus del dengue está latente. Por ello, la Secretaría de Salud hace un llamado a eliminar los depósitos de agua o recipientes sin tapa que puedan convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. También recomienda mantener patios y azoteas libres de chatarras, tapar depósitos de agua y el uso constante de repelente. Ahora vamos con el pronóstico regional. Lluvias y más lluvias tendrán en el noroeste mexicano, especialmente en Sonora y Sinaloa, con acumulados cercanos a los 100 milímetros. El ambiente será frío esta mañana y muy caluroso por la tarde, especialmente en el norte de Baja California. Lluvias muy fuertes con descargas eléctricas también habrá en el occidente de la República Mexicana. Las temperaturas serán calurosas y los termómetros rebasarán los 30 grados en toda la región. De igual forma,
mantendrán fuertes aguaceros con descargas eléctricas en Veracruz, Guerrero y Tabasco. El ambiente será fresco esta mañana con bancos de niebla en zonas serranas. Para la península de Yucatán se anticipan lluvias muy fuertes y actividad eléctrica durante esta tarde y noche. Estas lluvias podrían generar encharcamientos e inundaciones. El ambiente continuará muy caluroso. Para el centro del país las precipitaciones irán a la baja, excepto en el Estado de México. En la capital del país alcanzaremos los 24 grados de máxima. Finalmente, en el norte esperan algunas lluvias y chubascos con posible caída de granizo. El viento soplará del oriente con velocidades de 30 a 50 kilómetros por hora. 11 Noticias, Ismael Marcelo. A las 7:15 en la hora del centro continuamos con más información esta mañana aquí en el 11. El tema del fútbol más vigente que nunca, pero el que no queremos que siga permeando en las canchas ni en los estadios es la violencia. Abordaremos este asunto con Hugo Sánchez Budiño, académico de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hugo, qué gusto verte y saludarte. Buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Hugo, cuéntanos qué ingredientes, qué se necesita, por qué ocurre la violencia en el estadio. Hemos visto hechos lamentables y pues es un tema que si bien está ocurriendo no solo en México, sino en otros países del mundo, es preocupante que se presente un solo caso. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay violencia en los estadios, Hugo? Actualmente hay una cultura de la violencia que combina toda una serie de elementos, ¿no? Que se dan en las canchas de fútbol, en los estadios. Estos elementos tienen que ver con la pasión, ¿no? Con la euforia, con el fanatismo extremo y obviamente con el gusto que tiene el gran público por este deporte. Y como efectivamente usted lo acaba de señalar, este fenómeno de la violencia pues se da en todo el mundo. Recientemente, en junio pasado, en la Copa Europea, en la Liga de Campeones Europeos, pues los fanáticos del equipo Paris Saint-Germain, este grupo que se autodenomina colectivo de ultras en París, hicieron desmanes, cometieron actos de violencia y todo fundado en el hecho de que su equipo se coronó como campeón europeo. Y apenas hace unos días en Sudamérica, en la Copa Sudamericana, vimos escenas espeluznantes de violencia en Argentina cuando se enfrentó el equipo Independiente con la Universidad de Chile. Entonces, la pasión, el fanatismo extremo y ver al fútbol como una religión de millones de fanáticos propicia esto. Y basta una chispa para que incendie a los colectivos de fanáticos y de aficionados. El año próximo tenemos el Campeonato Mundial de Fútbol Trinacional, México, Canadá y Estados Unidos, y uno de los desafíos de la FIFA es precisamente generar protocolos para evitar hechos violentos y vandálicos, y bueno, pues será un desafío frente a una cultura de la violencia que cada día gana mayor número de seguidores. Profesor, muy buenos días. Le saluda Elvira Angélica Rivera. Esto que bien nos describe ocurre en Europa, pero también en Latinoamérica, en distintas latitudes, la violencia que se vive en los estadios. Vemos escenas bastante fuertes, incluso pues violencia despiadada de unos contra otros. ¿Esto tendría alguna relación con la violencia que se vive en cada país donde se presentan pues estos actos violentos, profesor, por un lado, y por el otro usted acaba de referir pues la Copa Mundial? ¿Podríamos prever escenarios así en las sedes en donde se va a realizar esta Copa del Mundo? Muy buenos días, Elvira. Sí, efectivamente, este fenómeno pues tiene que ver con las culturas locales, con la situación socioeconómica y de violencia local que hay en los países, pero tiene que ver también más con una cultura de este deporte que se ha globalizado. Y esta cultura pues tiene que ver mucho con los grupos de animación, que son grupos de fanáticos, de aficionados que expresan su amor a su camiseta, su amor a su equipo, a veces con acciones violentas,
que van de los cánticos y de los gritos ya al enfrentamiento físico con los fanáticos de otro equipo e incluso a la agresión ya armada, como vimos recientemente en Argentina. Hay países que tienen una historia violenta y que han creado este modelo, que es un modelo de entretenimiento. Las barras bravas se llaman en Sudamérica, en Argentina. En Europa fueron muy famosos los hooligans en Inglaterra. En Francia y España se les llama ultras, y pues son grupos de aficionados que en ocasiones son apoyados por los propios equipos para que generen un ambiente festivo en los estadios. Efectivamente, este es un desafío porque sí se puede presentar en cualquiera de los 3 países el año próximo. Aquí en México pues hay preocupación porque aquí ocurrieron hechos lamentables de violencia en Querétaro hace un par de años. Y bueno, pues las autoridades están generando protocolos, distintos manuales, programas preventivos y demás, precisamente para evitar esto. Pero bueno, pues el fútbol es como una montaña rusa, Claro. dice uno de los grandes filósofos de este deporte, porque genera una pasión desmedida que te lleva al infinito, pero no sabes cómo será la caída. Claro, y estamos hablando, Hugo, también de una situación que desde las gradas también impacta la cancha, porque incluso esta euforia, este apasionamiento de las porras, de los equipos, de las barras bravas, como se les llama, pues también genera agresiones a los jugadores, se genera violencia contra los jugadores, incluso discriminación y señalamientos que van desde la apariencia física de un jugador hasta las señales obscenas, incluso contra el arbitraje. O sea, la violencia está no solo en las gradas, sino también en la cancha. Se está rebasando ya el término, la seguridad que está ocurriendo, que esto pues no tiene fin, y lo vemos y seguramente lo seguiremos viendo, Hugo, en próximos encuentros. Sí, efectivamente seguramente lo veremos, porque esto no se ha detenido. Comentaba que hace más de 2 años en Querétaro ocurrieron hechos terribles de violencia, y nosotros hablábamos en esa época de la cartelización de los grupos de animación. O sea, decíamos que células del crimen organizado se habían infiltrado en esos grupos de animación, y eso había propiciado esa violencia que nunca habíamos visto en los estadios. Entonces eso ocurrió aquí en México hace 3 años, en Querétaro. Encendió los focos rojos a las autoridades, a la comunidad en su conjunto, y pues se generaron ya una serie de estrategias y medidas, y esperemos pues que sea para bien y que el año próximo pues disfrutemos de manera pacífica y civilizada este deporte. Muy bien. Pues ahí está, profesor Hugo Sánchez Gudiño. Sin duda estaremos pues muy pendientes y por supuesto mantengamos la comunicación, porque hablar también de las responsabilidades de las autoridades locales, nacionales, incluso de los organizadores, pues de cara al Mundial será muy importante pues próximamente. Profesor Hugo Sánchez Gudiño, académico de la FES Aragón y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchas gracias por su comunicación esta mañana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, un abrazo. Gracias. Gracias, y ahora nos vamos con más información. Rafa Guadarrama, listo con la ciencia. ¿Cómo estás? Buenos días, Rafa. Muy bien, con gusto de saludarlas, Lupita, Angie. Pues sí, con información de ciencia vamos a comenzar, si les parece bien, de lleno. Luego de 2 días de trabajo, una veintena de países de América Latina firmaron aquí en la Ciudad de México una declaración sobre cambio climático. Encontraron específicamente puntos en común para plantearlos en la próxima cumbre del clima a realizarse en noviembre en Río de Janeiro. Estos son los detalles con Itzel Gómez Gurrola. 2024 fue el año más cálido en América Central y el Caribe.
Los glaciares han retrocedido, los huracanes e incendios forestales no han tenido precedentes y las sequías e inundaciones han marcado el paisaje socioeconómico por los graves daños. Son algunos de los efectos del cambio climático. Ante este escenario, en la capital del país, 22 países de América Latina y el Caribe firmaron la declaración ministerial de cara a la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, la COP30, que será en Belén, Brasil, a final de año para lograr una transición energética justa. Coincidimos que Belén será la COP de la verdad, una COP latinoamericana, el momento de rendir cuentas, de fijar un camino justo, ambicioso, inclusivo para el planeta. Será una COP de la verdad porque los compromisos están basados en evidencia científica. Es una evidencia científica, no hay mejor manera de conservación que los espacios donde están viviendo las comunidades originarias. Tenemos comunidades que nos están explicando cómo podemos convivir con la naturaleza hace miles de años y tenemos que escucharlos y tenemos que traer esta voz también para la COP30. Tal como lo explicó Yaeli Castillo, de la comunidad indígena de la comarca Cunayala, en Panamá. El cambio climático tiene un efecto esencial en nuestras comunidades por el hecho del agua. El agua está siendo un problema esencial y las mujeres somos las que proveemos los alimentos y el agua en nuestras comunidades. Entonces, el no tener el diálogo internacional en estos espacios a nivel también en el marco del cambio climático es como invisibilizar nuestras voces. Estamos presentando soluciones que están basados en nuestros conocimientos ancestrales, científicos propiamente. A pesar de que Latinoamérica y el Caribe no son grandes emisores de gases de efecto invernadero, es la segunda región más vulnerable ante los impactos del calentamiento del planeta. Por eso, la declaración tiene una perspectiva regional. Por ejemplo, el país más pequeño del continente americano, San Cristóbal y Nieves, podría desaparecer, afectando a sus 40,000 habitantes, población equivalente a la del municipio Amecameca en el Estado de México. Vamos a desaparecer, ya sea por el aumento del nivel del mar, por la destrucción total de nuestra economía y nuestras infraestructuras a causa de los huracanes, o por el colapso de nuestro sistema económico porque tenemos demasiada deuda y tenemos que hacer frente al impacto climático. Por eso es necesario actuar ahora, pero no solo desde nuestro país, sino desde todos los países de la región, desde la colaboración con América Latina en particular y, por supuesto, con el norte global. Ahora, a través del multilateralismo, se hará frente a la actual crisis climática. Con imágenes de Cristian Aguilar y Javier Ayón, 11 Noticias, Itzel Gómez Burrola. Y bueno, en este encuentro también plantearon colaborar en el tema del sargazo, un problema que afecta a México y a países del Caribe. La titular de Semarnat resaltó que en este tema la colaboración no debe ser opcional y que se requieren soluciones. En este sentido, vale la pena decir que en nuestro país se impulsan proyectos para aprovechar el sargazo como biocombustible, fertilizante, materia prima de bloques para la construcción e incluso para diseñar ropa o zapatos. Aquí le tenemos un ejemplo. Mientras que el sargazo amenaza con tener uno de los peores años en las costas de Quintana Roo, en esas tierras, algunos innovadores buscan la forma de darle la vuelta al problema. ¿Cómo? Obteniendo nuevos productos a base de esta alga. Por ejemplo, sandalias y esta suerte de tenis. Son desarrollados por una empresa emergente de Playa del Carmen. Que si sacamos el sargazo del mar, pues ahora hacemos un zapato para el mar, ¿no? Y cómodo. Una plantilla súper cómoda. Claro, frente a la cantidad de sargazo que llega al país, la producción es simbólica. No obstante, sus promotores advierten que este calzado causa un efecto positivo en la conciencia. Es una invitación para que otros emprendedores busquen soluciones creativas a un problema ambiental. Entonces, si con 5 toneladas hicimos 500 pares y hacemos 60,000 pares, ¿cuántas toneladas van a ser? ¿Cuántas miles de toneladas van a ser? Uno de los rasgos más representativos de este tipo de zapatos es que son biodegradables. Entonces lo que queremos es que en 6 años ya los puedas enterrar o los regresemos o sea, que no nos ocasionen más basura, ¿no? Los podemos cambiar un poquito la forma en cómo consumimos, ¿no?
A la fecha, se han realizado solo 2 lotes, el primero de 380 pares y el segundo de 500. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Vamos ahora con imágenes de Australia y la 11ª competencia mundial de vehículos solares, un evento que congrega a la industria automotriz internacional, así como a universidades de Europa y Asia. En ella se pone a prueba la potencia de autos propulsados con paneles fotovoltaicos, es decir, que se impulsan con la radiación solar. Algo que ha llamado la atención este año es que hay prototipos que emplean una especie de aletas, es decir, un diseño que ayuda a los autos a desplazarse aprovechando además la fuerza de los vientos. Una aleta utiliza el viento cruzado para generar sustentación y esta apunta hacia adelante. Crea una fuerza adicional hacia adelante que garantiza que nuestro vehículo sea más eficiente y pueda cortar el aire. Se puede ver como una especie de velero. Usamos el viento cruzado para avanzar. Hay viento cruzado en el desierto y si lo aprovechan les da el 1% adicional para cruzar la meta. La prueba comenzó el domingo y concluye este jueves. Los autos deben recorrer una distancia de 3.000 kilómetros desde Darwin al norte de Australia y hasta la ciudad de Adelaida en el sur. Y bueno, luego de una serie de pruebas fallidas con explosiones, así como 2 retrasos por mal tiempo esta semana, finalmente se realizó el 10º vuelo de prueba de la nave Starship. Es el artefacto. Es el artefacto de la empresa SpaceX con el que busca eventualmente llegar a Marte. De acuerdo con el reporte oficial, en esta ocasión la prueba fue exitosa. El propulsor y la nave amerizaron de forma esperada en el Golfo de México y en el Océano Índico, aunque en este último punto se aprecia al final una bola de fuego y el desprendimiento de algunos fragmentos del artefacto. There's our flip. Cabe destacar que este tipo de situaciones han sido denunciadas por ambientalistas como la organización Conivio en México, que ha documentado cómo estos fragmentos quedan a la deriva en el mar sin que se conozca hasta el momento el impacto real al entorno. Y bueno, es la información que tenemos esta mañana. Oye, sin duda, Rafa, pues lo más rescatable y lo más destacado pues es esta producción de huaraches, digamos de calzado con el sargazo, una manera de aprovechar pues este residuo, esta alga que está llegando de forma inédita y en grandes cantidades a nuestro país, ¿no? Efectivamente, ya pues de manera oficial se tienen pues registrados alrededor de 40 iniciativas ya muy puestas en marcha en la región, específicamente en Quintana Roo, donde están tratando de darle usos al sargazo. Por supuesto, esta producción de calzado o la producción de playeras es parte de estas iniciativas. Quizá no son las de mayor volumen, porque finalmente, bueno, estas requieren poca materia prima, pero hay otras tantas que eventualmente también se está confiando que en algunos años podrían ser muy aprovechables, es decir, como biocombustible, como fertilizantes, como materia prima para construcción, para caminos. Lo importante, como bien comenta la información, y de hecho, como dicen los ministros pues en esta reciente reunión, lo importante de la política ambiental de la región tiene que ser encontrar soluciones, es decir, los diagnósticos están, los impactos ya están aquí. Este es sin duda un efecto fehaciente del cambio climático y este tipo de iniciativas sin duda ayudan a dar solución, a encontrar estas salidas pues más virtuosas a estos problemas. Claro, porque ahí está la materia prima, ahí están las ideas, ahí están los proyectos. Ahora lo que hace falta pues es recolectar más el sargazo, saber dónde van a poner tanta cantidad de sargazo, tener estas iniciativas. Y me encantó que dice la pieza, el zapato, la chanclita, ajá, dice sargazo. Entonces también podemos identificar como consumidores que estamos haciendo algo, retribuyéndole algo a la situación y a la empresa, ¿no? Por supuesto, y de hecho lo interesante también de este material es que es biodegradable, es decir, no es biodegradable al momento, pero comparado a lo mejor con un material plástico tradicional, sí, la degradación en el ambiente es mucho más rápido, es decir, decían los propios promotores, sí, se puede enterrar después la chancla o el zapato, y finalmente pues ahí en unos meses la tierra se encargará de hacer lo suyo. Muy bien, Rafa. Interesante. Gracias, Rafa. Y nada más que la duda, ¿se recuperan estos de SpaceX? ¿Nunca se recupera lo que cae de restos de las naves, de los lanzamientos?
Bueno, se recuperan los artefactos, pero cuando llega a ver justamente este tipo de explosiones, no, los fragmentos son muchísimos. Qué barbaridad, por eso la queja contra el medio ambiente y el daño. Así pues es. vamos a seguir Gracias. con más. Gracias, Rafa. Nos vemos mañana. Te vemos mañana. Vámonos al mundo. Vamos con información internacional. Iniciamos en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump continúa firme con sus políticas contra personas migrantes y ya alistan más acciones. Mi compañero Federico Campbell Peña nos cuenta de ellas. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dio un reporte sobre la caída de ingresos irregulares por la frontera, pero al mismo tiempo autorizó la construcción de más kilómetros de muro para evitar cruces de personas migrantes. Llevamos 3 meses con 0 número de irregulares entrando a este país. Quiero agradecer al Departamento de Defensa por todo el trabajo que han hecho. Nos han ayudado a hacer la frontera más segura. Hemos arrestado y llevado ante la justicia a cientos de miles de irregulares y delincuentes que han hecho daño al pueblo estadounidense. Gran trabajo en la frontera. Teníamos a millones y millones de personas, pero de 3 meses para acá, 0 han llegado. La secretaria Noem autorizó la construcción de una fracción del muro en Texas sin que tenga que recibir autorización por motivos ambientales. Mientras la valla se sigue pintando de negro para que con el calor, según la misma secretaria Noem, los inmigrantes desistan en su intención de escalarlo. Mientras el Departamento del Transporte amenazó con recortar fondos federales a los estados de Washington, California y Nuevo México, gobernados por demócratas. Acusa a las 3 entidades de no cumplir la exigencia de que todos los choferes comerciales que conducen un camión de carga deban tener dominio del inglés por seguridad. Vamos a dar a estos estados 30 días para que cumplan con los requisitos que los conductores de camiones hablen inglés con fluidez. O vamos a analizar los fondos federales que reciben bajo el programa de asistencia para la seguridad de transportistas. Debemos estar seguros que quienes manejen puedan entender los anuncios en las carreteras. 11 Noticias. El gobierno de Donald Trump continúa con sus medidas arancelarias. Han llegado hasta el servicio de entrega por correo. A partir del 29 de agosto, Estados Unidos pondrá fin a la exención de aranceles de la que gozaban los pequeños paquetes postales, es decir, las mercancías con un valor igual o inferior a $800. Por ello, la Agencia Postal de la Organización de Naciones Unidas informó que 25 países ya decidieron de plano suspender sus envíos de paquetes de bajo valor a los Estados Unidos. ¿Quiénes tomaron la decisión? Alemania, España, Francia, la India, Taiwán y Corea del Sur. ¿Qué dicen las aerolíneas con destino a Estados Unidos al respecto y que también traen paquetería? Pues ya de plano declararon su incapacidad para aceptar envíos postales después de esta fecha, 25 de agosto, alegando falta de preparación operativa y también técnica. Y mira, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que se organiza una coalición internacional para hacer frente al narcotráfico, en específico al cártel de los Soles, que de acuerdo con Washington es encabezado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En reunión de gabinete con el presidente Donald Trump, Marco Rubio destacó la cooperación de varios países de Sudamérica. Una cooperación internacional con Ecuador, Trinidad, Paraguay, Guyana y hoy Argentina, todos uniéndose a nosotros tratando de apoyarnos en esto. Y es que Washington envió al Mar Caribe 3 buques de guerra frente a las costas de Venezuela. Ante este operativo militar, el gobierno de Venezuela anunció este martes el despliegue de drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales. Va a haber un despliegue importante de corredor aéreo, de medios aéreos, de helicópteros, de medios de escucha, vigilancia, inteligencia, de exploración, puntos o recorridos fluviales con la infantería de marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, que desembocan en el Golfo de Venezuela.
patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales. Y es que Venezuela ya había anunciado la movilización de 15,000 elementos de sus Fuerzas Armadas en la frontera con Colombia. Los operativos se dan en medio de tensiones con Estados Unidos. Y es que, mire, el gobierno de Donald Trump ha asegurado que iniciará operaciones antidrogas en suelo venezolano, lo cual significaría acciones injerencistas. Por la vía diplomática, el canciller venezolano Iván Gil pidió apoyo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos. Más familias palestinas son obligadas a huir de la ciudad de Gaza debido a los bombardeos del ejército israelí que realiza por aire y tierra. Y esto también ocurre durante las noches, por sorpresa. En los alrededores de la ciudad de Gaza han fallecido 18 personas y en el resto del enclave otras 16. Más información desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias para compartirles información reciente, y es que en Alemania continúan preparándose para una posible confrontación militar con Rusia, ahora con la aprobación de un proyecto de ley para introducir el servicio militar de manera voluntaria. Rusia es y seguirá siendo la mayor amenaza para la libertad, la paz y la estabilidad en Europa durante mucho tiempo. Y el gobierno alemán está respondiendo a esto con determinación. El objetivo es duplicar los 100,000 reservistas actuales como parte de los compromisos europeos de reforzar la seguridad regional. Bueno, pues así llegamos al final de este espacio. Agradecemos a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y a través de nuestras redes sociales. Desearle que tenga un excelente miércoles. Claro que sí, nos vamos. Gracias en radio, en televisión los dejamos con Diálogos en Confianza y la señal del 11 a lo largo de este día. Nosotros mañana en punto de las 6:06. Buenos días. Buenos días.